Desde el municipio de San Pablo, ubicado al norte del departamento de Nariño, vamos a conocer, desde la propia voz de las víctimas del conflicto armado colombiano, cómo se sienten con la implementación de la Ley 1448 de 2011, también conocida como la Ley de Víctimas. Este lugar fue el principal escenario de fuertes enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional y los grupos subversivos FARC y ELN, dejando como resultado la afectación y destrucción de las viviendas más cercanas. Como una fórmula para reparar todo el daño causado, la Ley de Víctimas consagra 3 ejes transversales: prevención y protección, asistencia y atención, reparación, verdad y justicia. La prevención y protección establece evitar la continuación de actos de violencia. Se crea diversos planes para preparar y atender estos hechos, así como la capacitación y la orientación para la población víctima del conflicto. Miramos que siempre ha existido un enlace de atención desde la fecha del 2011. El enlace da esa medida de atención, de atender a la población víctima, de receptar sus quejas, sugerencias, también de llevar hasta los entes estatales algunos recursos, como recursos de reposición y el subsidio de apelación, también como son los diferentes derechos de petición, y también solicitar ayudas humanitarias y también ayudar a gestionar un poco los casos de homicidio para que sean indemnizados. En el caso de las mujeres cabezas de familia, hemos estado trabajando en programas como prevención, atención, cursos con el SENA, en peluquería, en panadería. Se ha hecho también con los jóvenes el curso de mecánica de motos. Hemos estado trabajando con ellos y seguiremos trabajando, buscando cursos para seguir mejorando la condición de vida de nuestras personas que estamos en la unidad de víctimas. Para este municipio que trajeran por lo menos técnicos, porque cursos obviamente son los básicos, pero nosotros quisiéramos que trajeran técnicos para avanzarnos más y poder tener mayores oportunidades de trabajo aquí en todo el país. El Estado ha implementado unas normas, ¿sí?, que tienen que ver con la ley, y también hay algunos decretos, hay algunos reglamentos, programas, pero esos programas no han sido suficientes para garantizar la vida y para garantizar la tranquilidad de la comunidad, pero también de líderes sociales que, como conocemos, en este año 2017 ya se registran más de 200 líderes asesinados, digamos, en el marco de un proceso de paz. Entonces, lo cual quiere decir que el Estado colombiano no está cumpliendo con su misión de proteger a los ciudadanos. Entonces, por muchas leyes que saque el gobierno, pero si no hay voluntad expresa de hacer una protección a la población y sobre todo a las organizaciones sociales, siempre se seguirán presentando vulneración de los derechos humanos. Pienso que protección pues no la ha habido, ¿no? O sea, es difícil porque pues en los campos, por decir acá en nuestro municipio, nosotros hemos vivido pues la guerra, pues por lo menos como dicen, en carne propia, porque pues cuando fue lo del paramilitarismo, eso fue algo muy triste, ¿no? Y era un miedo, un temor, una angustia. Miremos más allá de lo que podemos lograr como víctimas. No es solo esperar que el Estado nos indemnice, esperar que el Estado nos lleve una ayuda humanitaria a nuestros municipios, sino que nosotros tengamos una dependencia mejor, que tengamos una mentalidad que nosotros podemos salir adelante
con ayuda y sin ayuda. La ley no pasa de estar solamente escrita en un papel y aprobada pues supuestamente en el Congreso, pero de ahí a llegar a la protección que realmente deberían tener las víctimas y deberíamos tener las víctimas, pues yo creo que estamos muy lejos. No está cumpliendo pues, la función de protegernos. Al contrario, yo creo que hay una revictimización de muchas víctimas, o sea que han padecido ya unas secuelas de la guerra, digamos, y todavía de ahí pues hay muchas más consecuencias que uno creyera bueno que hay y sin embargo no es así, o sea, para mí en conclusión no se cumple la ley. Matarse guerrilleros, policías, militares, líderes sociales, todos al fin y al cabo hijos de gente de pueblo, de obreros, de campesinos, de maestros. ¿A favor de quién? A favor de una oligarquía que desde toda la historia de este país se ha comprometido y encargado de vender nuestros recursos, de regalárselos al imperio norteamericano. Todo a favor de un puñado de oligarcas que único que han hecho durante toda la historia es mangonear este país para sus intereses mezquinos y particulares. Me encuentro en el Parque La Cordialidad. Anteriormente en este sitio existían viviendas que pertenecían a los miembros de la Policía Nacional. Durante el conflicto armado fueron destruidas violentamente en la toma guerrillera del 9 de marzo del año 2001. Actualmente el ambiente social y de orden público es diferente a los hechos de violencia que caracterizaron el marco del conflicto de inicios de la primera década del siglo XXI. En el marco legal de la Ley de Justicia y Paz, la reparación es restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La reparación, por su lado, es el derecho que tienen las víctimas de crímenes de guerra o de lesa humanidad a ver compensados los daños sufridos. Pues sería bueno la indemnización que nos llegue a tiempo, eso es lo que la gente espera como víctimas, que el Estado los repare. Pero mientras nos llega esa indemnización, nosotros mismos podemos salir adelante, con ayuda del enlace, con la ayuda de las defensorías, con la ayuda de la misma alcaldía y con el propósito de nosotros mismos. No solo el hecho de ser víctimas nos podemos estancar allí, no, hay que salir adelante, buscar las maneras. Soy víctima de homicidio y en el caso mío, pues la ley no me ha cumplido con lo prometido, porque en la televisión salen muchas propagandas que dicen que nosotros las víctimas tenemos derecho a tantas cosas y nunca nos han cumplido con eso. Y, o sea, yo lo digo por parte mía que no he logrado que se cumplan. Las indemnizaciones dicen que las van a dar, pero resulta que a unos les dan y a otros no les dan, o sea, pues hace un poquito falta de eso. En lo de salud, también en lo de salud, un poquito ponerle más cuidado, porque lo de salud pues siempre no está tan privilegiado, porque pues siempre se ha dejado muy de mano eso. La reparación administrativa se lleva a cabo siempre y cuando el Estado inyecte recursos para que esta población pueda obtener esa reparación. Al momento es muy ínfimo, es muy pequeño la población víctima que ha sido reparada. Aunque el Estado ha hecho un gran esfuerzo, todavía se queda corto. Y por eso la gente a veces se desespera y pues con toda razón, porque a la fecha no han recibido su reparación. No nos está protegiendo, no sentimos que nos esté protegiendo esa ley de víctimas, o sea, volvemos y decimos que no pasa de estar en un papel, pero operativizar eso ante los entes que les corresponde,
operativizar y en la práctica las víctimas ver un cambio, pues no está pasando. En mi caso jamás he pedido un peso. De hecho, no he hecho la denuncia formal para aparecer como víctima formal. He sido víctima de atentados directos de parte de la policía, de los militares, directos, o sea, con plomo. No me ha tocado. Murió mi hermano. Tuve que irme de San Pablo. En el fondo lo que interesa es que haya verdad, que sepamos quién estuvo detrás de esto. No más, no quiero un peso, en el caso personal. Si ponemos como ejemplo el tema de tierras, por ejemplo, lo que se registra ya casi 10 millones de hectáreas despojadas, de los cuales se ha creado también con un capítulo de esta ley la restitución de tierras, y lo que ha pasado es que a los reclamantes de tierra los vienen asesinando también. Los hemos convertido, bueno, la oligarquía convirtió al pueblo colombiano en un pueblo de pordioseros, de mendigos, de estar detrás de un almuerzo, una comida, de un mercado, de un bulto de cemento, de una hoja de ternís, bueno, de cualquier gabela para cambiarla por votos. Esa mentalidad se mantiene en el pueblo colombiano desafortunadamente por las condiciones socioeconómicas en las que ha tenido que desenvolverse la mayor parte de colombianos. Esa será quizá la razón por que mucha gente pida una reparación económica. Todas esas medidas que el gobierno ha implementado han servido a algún mínimo porcentaje de ayuda humanitaria, de emergencia, pero no le ha resuelto el problema ya de volver a rehacer su vida que la tenían ellos antes de sufrir digamos, de ser victimizados con el desplazamiento. Para mí la dignidad tiene que ver con eso, o sea, con que a nosotros nos permitan volver a nuestra tierra, vivir tranquilos ahí, decidir qué queremos sembrar, cómo queremos vivir. Eso me parece que es una reparación concreta, completa. Pero entregar algunas remesas, por ejemplo, no es resolverle a las víctimas. A nosotros, por ejemplo, jamás, peor dolor, porque a nosotros ni remesas ni nada, a nosotros nunca nos entrega nada. Y claro, ¿no? El gobierno pone, hay otro poco de talanqueras que uno tiene que llevarse haciendo cola por allá en la Guau, dice, ¿no? Que es donde registran a las víctimas. ¿Y usted cree que uno va a tener tiempo para quedarse haciendo cola por allá? O sea, pues obviamente toca de cogerse a trabajar, como siempre se ha trabajado. Entonces, pues esa sería como nuestra opinión. Si hay una reparación integral, pues sería lo ideal, en todos los aspectos. Mucha gente estará más interesada en la parte pecuniaria, quizá no valore la otra parte, pero si se hace una reparación integral, sería el trabajo que tiene la gente de bien, desde los concejales, alcaldes, bueno, todos los gobernantes de este país, de propender porque la reparación sea integral. Al fondo, en la cima de la montaña observamos la vereda Bateros. Fue el lugar desde donde se atacaba con artillería militar a la estación de policía del municipio. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición es un sistema integrado por diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales que buscan la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en este sistema y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto. Siguen habiendo muertos y yo no veo como justicia, pues por lo menos para mí, yo no, es como que no, eso se quedara como impune, no hay justicia realmente. Que tenemos derecho a la verdad, tampoco no me han cumplido. Eso está en la fiscalía y cuando uno va y pregunta, simplemente le dicen que no se sabe nada, que vuelva, que así hacen 12, 15 años que nos tienen en esa.
No, tampoco no sabemos quiénes son los responsables, simplemente lo que aparece en los diarios, que fueron los de la UC, pero no hay condena, no hay nada. Primero hay que decir que no hay verdad, ¿no? O sea, para alcanzar esa verdad de todo lo que ha sucedido estamos muy lejos. Estamos muy lejos porque cuando no se juzga realmente el actor, el que causa el daño, y sobre esos actores no hay ninguna, digamos, ninguna medida. Mejor dicho, nosotros no conocemos, o sea, no hay verdad, no se sabe realmente el que hace las cosas de amenaza, por ejemplo, de desplazamiento. O sea, todavía no han dado la cara para decir por qué nos amenazaron, por qué, por ejemplo, a mucha gente la asesinaron. Hay gente que se quedó llorando, los muertos. ¿Por qué a unos, por ejemplo, los volvieron picadillo con motosierra, ¿no? Unas muertes más crueles que otras. Eso no está dicho, o sea, todavía no está claro. No nos han dicho eso, ni lo dicen en los tribunales, ni lo dice el gobierno mismo a través del Ministerio del Interior o de Defensa, y menos los actores que causan este daño. O sea, para yo decir que hay verdad, tendría que haber sucedido eso. O sea, que nos expliquen eso, por qué lo hicieron. O sea, por qué un campesino tenía que morirse a manos de alguien que dice, no, usted tiene que irse de acá. O la gente que la desplazaron, por qué tenía que estar desplazada si la gente quería seguir viviendo ahí. Y creo que la reparación y la verdad y la justicia va a llegar muy de la mano una vez comience a operar la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Y con ello muchas de las verdades que han estado ocultas comenzarán a florecer, y eso será un gran aliciente para la población víctima del país, no tan solo para las sanpaulueñas, sino también para la población víctima de Colombia. Ese componente de saber la verdad es muy bien llegado a las víctimas, a sus familiares y a la comunidad en general. Que sepamos de verdad quién está detrás de esta guerra inhumana, injusta que ha vivido el país y que nos cobija pues a pueblitos tan pequeños como San Pablo. Que se sepa de verdad quiénes están detrás de todo esto sería muy interesante. Porque en vez de haber protección, lo que hay más bien es como impunidad. Se queda callado, se queda impune todas las masacres que hubieron, y aquí pues en San Pablo pues eso todo el mundo pues vivíamos con miedo, y no solamente aquí en nuestro municipio, sino en todos los rincones de Colombia pues se vivió eso, ¿no? Ese miedo, y pues que digamos que va a haber una protección, o que pues yo pienso que no, porque siempre siguen habiendo masacres, y por lo menos ahora con que se persigue, o sea, se persigue y se mata a los líderes sociales. Verdad, justicia y reparación seguramente nosotros no vamos a tener en Colombia. No vamos a tener en Colombia porque los partidos tradicionales, por ejemplo, están comprometidos con el genocidio, los empresarios y los terratenientes están comprometidos con el genocidio. Es decir, bueno, las fuerzas militares están comprometidas con el genocidio desde las altas esferas de las fuerzas militares. Generales del ejército fueron encarcelados por ser agenciadores y creadores de grupos paramilitares. Entonces, en ese sentido, nosotros no creemos que pueda haber verdad, ¿sí? Que haya algún día verdad. Menos justicia y reparación, o sea, aquí en Colombia todo queda en la impunidad. Aquí en San Pablo creo que son 12 muertos, sí, o sea que fueron crímenes atroces, o sea que fueron destazados con motosierra, que fueron desfigurados con ácido, ¿sí? Por eso nadie está respondiendo y seguramente nadie va a responder. Saber la verdad obviamente significa que no se vuelva a repetir, ¿no? Que no se vuelvan a repetir esos hechos, pero cuando uno no conoce, lo más seguro es que la historia se vuelve a repetir. Cuando no se conoce la verdad, cuando no se juzga el actor que revela esa verdad, pues obviamente estamos a puertas de volver a vivir, digamos, una historia triste de esas. Quienes son culpables del dolor de otras personas, paguen de alguna manera. Sería como lo que cualquier ser humano sienta. En el caso personal,
asesinan a mi hermano los paramilitares. Yo me escapo circunstancialmente de esa situación. A mi hermano lo matan el 25 de septiembre del 2002 y por información que tuve 3 años después me entero que 2 paramilitares estaban esperándome a mí en el cementerio el viernes 27 de septiembre y me iban a matar ahí. Un policía habló como unos 3 años después y dijo eso, que a mí no me convenía porque igual él sabía que 2 paramilitares estaban esperándome en el entierro de mi hermano y me iban a matar. Bueno, así es la vida, a veces no era el turno. Con la firma del acuerdo de paz en el 2016 entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, en San Pablo se siente un ambiente de tranquilidad. Se avanza en una implementación que busca poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases para una paz estable y duradera. Ahorita, pues gracias a Dios, en nuestro municipio ya tenemos paz en ese sentido, ya no tenemos grupos armados. Se hizo un acto muy bonito que fue quitar las barricadas en la estación de policía de aquí de San Pablo. Yo creo que eso es algo que debemos destacar, que ya no tenemos esa violencia que teníamos anteriormente. Nosotros como víctimas queremos destacar eso, que ya podemos estar tranquilos, que ya no va a haber esos hostigamientos que se hacían en nuestro municipio. Y de alguna manera u otra, pues nos sentimos bien por los mismos compañeros policías, que van a estar tranquilos en esa parte. En aras de ver un país de sueños, un país en paz, un país donde prime la cultura, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, la recreación, en aras de ver un país diferente, si se tiene que perdonar a los culpables de tanta masacre, de tanta tristeza. En mi caso personal yo no tendría inconveniente y perdonar, porque en últimas, pues sí, es una página del libro que ya pasó y tenemos que continuar construyendo y construyendo juntos, los sanpableños y ojalá los colombianos, independientemente de nuestra posición política, ideológica, construyendo un país mejor para todos. Ahora ellos dicen que estamos en posconflicto, pues nosotros decimos entre comillas posconflicto. Para nosotros eso es un posacuerdo, o sea, es un acuerdo que se hace con un actor armado, o sea, no se ha hecho con todos. No se han saldado deudas y cuentas con actores que pasaron mutilando a mucha gente con motosierra y de una manera muy cruel. O sea, entonces cuando no es integral ese acuerdo de paz, cuando no se recoge a todos los actores, incluidos los actores legales, que significan las fuerzas del Estado, pues no pasa nada. Simplemente la guerra cambia de personajes, cambia de actores. O sea, una vez los muertos son unos, los que asesinan son otros y luego va a pasar es a otro tipo de nivel la guerra, pero aquí no está pasando nada. Este acuerdo de paz con las FARC, que es quitarnos un dolor, quitarnos una preocupación constante, casi diaria, y en el caso de San Pablo particularmente, es muy tranquilizador saber que ya no van a haber tomas guerrilleras. Eso es muy tranquilizador. Uno anda a cualquier hora de la noche, del día, sin esas preocupaciones. Es muy tranquilizador que no vayan a morir policías que son hijos de pueblo, víctimas de esos atentados. Los mismos guerrilleros que también son hijos de pueblo, que no vayan a morir detrás de sus ideales. En fin, la muerte jamás será un premio a nada. Siempre defenderemos la vida. En ese sentido me parece que lo logrado entre el gobierno
presidido por el presidente Juan Manuel Santos, y con la guerrilla de las FARC es un paso trascendental, histórico, bienvenido para la mayor parte de colombianos, los que amamos la justicia, la honestidad, la honradez y sobre todo la paz. Para San Pablo muy bienvenido, veo con muy buenos ojos que nos cobije este acuerdo de paz. Es un paso, la paz tiene muchas implicaciones, pero por algo se tiene que comenzar. Innegable que la salida de un actor armado del territorio y sobre todo de los territorios campesinos genera unas condiciones mejores para la convivencia de la población y para desarrollar tranquilamente, bueno, todos los proyectos de tipo económico, social, cultural, bueno, ambiental. Vemos nosotros como con mucha preocupación que después de que ya las FARC entregó las armas, el gobierno ha empezado a echar para atrás los acuerdos que firmó en La Habana y los están echando en diferentes escenarios del Estado, ¿no? Los están echando para atrás en el Congreso de la República, los están echando para atrás e incluso en las altas cortes. Hay una campaña de desprestigio, digamos, y de mentira por parte de los partidos tradicionales frente a la posible actuación de los líderes y de jefes guerrilleros ya como actores políticos y no como actores armados. Entonces nosotros miramos con preocupación que ese proceso pueda generar una reversa, ¿sí? Y este es un buen paso que ha dado la sociedad colombiana, que tiene enemigos macabros, a los que solo les interesa la guerra porque la guerra es un gran negocio. Ojalá la plata que se invierte en la guerra en este país se la invirtiera en libros, en universidades, escuelas, colegios, hospitales. Ojalá fuera así, darle un vuelco a ese desgraciado hecho histórico que ha vivido Colombia y podamos convertir la guerra en paz, en educación, en justicia social y en bienestar para Colombia. Escuchamos las opiniones de quienes fueron víctimas del conflicto armado colombiano, residentes dentro del municipio de San Pablo, Nariño. Una mirada para reconocer cómo sienten la implementación de políticas en favor de transformar un país sin violencia.